agradecer aparte, porque los invitamos el viernes, creo que empezamos las charlas, dijeron que sí enseguida. No es un tema fácil, no mucha gente se anima a venir. Hoy hablábamos con Gabriela de cómo por ahí la gente sí se anima al debate en redes, pero después por ahí en estos ámbitos por ahí le escapa un poquito. Así que está bueno y hay que agradecer siempre que son los invitados de nuestro primer programa. La tenemos a Gaby Huirvilo, que es dirigente del PRO. No vamos a empezar a hablar de qué rama, alineada con Patricia Bullrich y a nivel nacional en alianza con La Libertad Avanza, igual que a nivel local, igual que en Cañada de Gómez, con Franco Mazzoli. Y por el otro lado también es abogada, aunque no ejerce, y por el otro lado también lo tenemos al doctor Alejandro Olmos, que es abogado laboral, y también estás representando a CGT y a la UONRA. ¿Verdad? Sí, yo soy asesor de la CGT Regional Cañada de Gómez y de UONRA. Mandamos un saludo a los muchachos de la CGT, tenemos grupo de WhatsApp. Muy bien. Así que le mandamos un saludito. Bueno, esta mesa es una mesa de debate, está bueno, me parece que hace mucho que en Cañada no se ve, creo que no sé, uno de los últimos que ha hecho mesa de debate ha sido Mario Chapino, así que está bueno hacerlo. Es un tema que nos concierne a todos. Y vamos a hablar de la reforma laboral. Y vamos a empezar en esto de por qué sí o por qué no. Bien. El que quiera Doctora. Porque sí, porque la Argentina llevaba desde el 2011 sin generar un puesto en la actividad privada. Porque sí, porque hay muchos puestos de trabajo irregulares en negro que, si bien siempre se predicó la protección del trabajador, etcétera, etcétera, absolutamente fuera del sistema previsional, del sistema de salud, de todo. O sea, no la ley antigua no contemplaba, protegía a pocos y dejaba fuera a la mayoría. Entonces sí era necesaria una modernización de las normas laborales para poder realmente insertar en el mercado laboral a todo el empleo informal que tenemos. Desde 2011 que no hay un solo puesto de trabajo en la actividad privada creado. Bien, de mi parte coincido en el tema de que la ley de contrato de trabajo nuestra tiene 50 años, cumplió el año pasado. Es decir, que tuvo poquitas reformas, fundamentalmente tuvo una respecto a la ley de quiebra, donde se le estableció un privilegio especial a los trabajadores sobre los bienes de la empresa, temas específicos, ¿no?, del procedimiento de quiebra. Luego estuvo el intento en el 2000 de la famosa reforma laboral con la ley Banelco, que después fue derogada, altamente cuestionada, y era muy similar a algunos institutos a los actuales que establece esta nueva propuesta de reforma. Y con la llegada del gobierno de Milei tenemos en primer término el DNU 70 del 2024, donde preveía un capítulo de reforma laboral por decreto de necesidad y urgencia, donde está suspendido hoy por la Cámara Nacional de Apelaciones a través de un amparo colectivo que presentó la Confederación General del Trabajo. Posteriormente está la Ley Bases, donde ahí se crean dos institutos, digo en general porque si no el tiempo, te imaginas que el proyecto nuevo tiene 280 artículos, ¿sí? Y trata no solamente el tema laboral, sino trata diversas materias. Respecto a la ley Bases, la cuestión de amplía el periodo de prueba en la relación laboral y crea una figura que es el trabajador independiente con colaboradores, que es una situación de gente que trabaja en horas y demás. Yo creo que este tema de la modernización laboral tan necesaria es una oportunidad perdida esta, porque no se ha citado por ejemplo, a los sectores académicos, no se han citado a la parte del Poder Judicial, que hay mucha gente capacitada, especialistas en derecho laboral, o sea, yo digo los debates de comisiones, fue todo un tratamiento muy exprés en la aplicación de la reforma y que no se ha escuchado fundamentalmente gente que podía aportar a mejorar esta propuesta.
y fundamentalmente no se convocó a los trabajadores, representados por sus organizaciones, la Confederación General del Trabajo, la CTA o la que fuera, que quieran haber invitado a participar, escuchar qué opinaban los trabajadores representados en sus organizaciones respecto a esta reforma. Bueno, viene el tratamiento de esta cuestión y bueno, el tema es largo para debatir. Yo creo que de modernización tiene poco, yo la veo retrógrada y regresiva. Retrógrada porque retrógrade anterior a la aparición del reconocimiento de los derechos laborales legislativamente. Y regresiva porque saca derechos, no otorga derechos. Entonces, puntualmente, esa es un poco la posición que uno sostiene y bueno, después estará... Fíjate vos que el Congreso vota en general y después va votando por título, o sea, no se discute artículo por artículo en particular, sino por título, o sea que es un bloque que se vota y no se abre el debate. Es decir, yo creo que para hacer una reforma de semejante magnitud respecto a algo tan importante como es la legislación laboral, que es la que va a regular las relaciones del trabajo, hubiese necesitado otro tipo de debate, otro tipo de tratamiento y que, bueno, partes interesadas y necesarias en el debate hubieran participado. Hacemos una aclaración y es que el proyecto vuelve a tratarse ahora en el Senado, creo que es esta semana, el día jueves, pero sí no se retiró, se modificó el artículo 44 donde hablaba de el tema de licencias y las enfermedades, solamente se hace una reformulación del artículo donde se quita o se exceptúa al trabajador que tiene una enfermedad severa con el descuento que se hablaba del 50 o el 75% de su sueldo. Gaby, si vos tenés que decirle a Alejandro por qué esta reforma no quita o no toca los derechos de los trabajadores. Lo voy a hacer contestándole un poco los argumentos que él dio que me parecen bastante interesantes. Primero, te pregunto, porque vos decís que no fueron convocados los sindicatos, los trabajadores, la justicia. A ver, el sindicalismo argentino tiene una imagen más negativa que la de Cristina. O sea, lo único que hicieron fue una máquina de impedir, y si hay algo que no hizo el sindicalismo argentino, y te lo digo con mucho respeto, fue defender a los trabajadores. Siempre defendieron la suya. A los trabajadores no. Esta ley no quita ningún derecho, no quita protección al trabajador, todo lo contrario. La ley anterior, lejos de proteger al trabajador, lo desprotegía, o sea, protegía unos pocos, los que estaban en blanco, los que estaban irregulares, porque realmente los costos que implicaba un puesto de trabajo para las pymes, sobre todo, eran infinitos, o sea, dejaba afuera. ¿Y dónde estaban los sindicatos ahí? ¿Dónde? No, déjame seguir. Pensé que me estabas preguntando. No, ¿dónde estaban los sindicatos? Después la otra, vos decís que el Congreso se trata título por título, no artículo por artículo. A ver, ustedes estuvieron en escribanía durante 20 años. ¿No pudieron hacer la reforma laboral ustedes? Te pregunto. Sí, como te comenté anteriormente, la reforma sí se hizo respecto a temas puntuales que te comenté. Y bueno, en su momento esta legislación funcionó, creó derechos, reconoció derechos. Y bueno, el tema puntualmente de lo que yo decía del debate, yo decía, bueno, a la CGT, pero también a los sectores académicos, universidades, colegios de abogados, jueces de la materia del trabajo, o sea, no solamente al interesado parte que era la Confederación General del Trabajo o la CTA, que independientemente del concepto que cada uno tenga de si hizo las cosas bien o las hizo mal, existe y está legalmente reconocido. Y es parte del mundo del trabajo, o sea, porque son los órganos que representan a los trabajadores, como también hay cámaras empresarias o la Unión Industrial Argentina, que también uno puede tener una visión sobre esas instituciones, buena o mala, regular o lo que fuere, y que también tendrían que haber sido escuchadas, como se ha hecho con otro tipo de leyes, porque es muy importante una ley que te imaginas, la anterior estuvo 50 años de vigencia.
Tenemos que pensar una ley para 50 años, no para un año. Claro, pero... Yo lo que veo que el futuro de este proyecto, así como se trató en forma express, rápidamente, sin este tipo de consulta, a mi criterio y a mi humilde entender, tiene poca vida, en el sentido de va a crear una alta conflictividad social por un montón de cuestiones que después podemos enumerarla, que era lo que yo decía. Básicamente. Lo otro va a ser en lo particular la judicialización, que en el discurso se trata de evitar lo que le denominan la industria del juicio. Pero bueno, un juicio es alguien que intenta ejercer un derecho y otro que no lo otorga. Entonces va a haber en casos particulares planteos de inconstitucionalidad por el famoso artículo 14 bis, y a su vez va a haber un planteo colectivo por parte de las organizaciones sindicales, que es a través de un amparo, que es una acción específica, como se hizo con el DNU de 70/2024. Al margen de eso, cuando esto llega a la justicia y llega a la Corte tiene, el Poder Judicial tiene la facultad de revisar la constitucionalidad de la ley. O sea, está dentro del esquema de nuestro sistema republicano, que prevé la Constitución Nacional, que si bien el Poder Legislativo es el encargado de dictar las leyes, hay un órgano que ejerce el control de constitucionalidad, o sea, si son constitucionales o no, que es el Poder Judicial, y en este caso la Corte Suprema. Es decir, fíjate vos todas las aristas por no llegar a un consenso como sociedad de qué queremos como legislación laboral, nos vamos a ver sometidos, y se podía haber evitado. ¿Y cómo se podía haber evitado? Yo creo que había tiempo, había mecanismos, se ha hecho con otras leyes que se han debatido, y bueno, se ha llegado a consenso, y bueno, creo que en el mundo democrático y en un sistema republicano y parlamentario, el debate es esencial para llegar a esto, y bueno, es lo que no se dio. Se votó en forma express, casi como decía la colega, onda escribanía. Bueno, si el otro usó ese método, ahora se está usando el mismo. No es que se usó el método de la escribanía, pero no confunda, yo no dije que se usó el método de la escribanía, pero es muy gracioso, lo digo con mucho respeto, que un dirigente gremial que entiende de leyes venga a plantear todo esto cuando durante más de 20 años tuvieron la posibilidad de generar una reforma laboral seria y realmente moderna que contemple los derechos reales de los trabajadores, y no lo hicieron. Y ahora nos corren con que vamos a meter un amparo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. O sea, a mí, déjame terminar la idea. La ley no es mala, están en todo su derecho, pero cae de maduro que van a hacer ese tipo de planteo, y es lícito y tienen todo el derecho del mundo a hacerlo, pero la ley no es mala, no va en detrimento de los trabajadores. Ahora están con las 12 horas de Milei de trabajo, como cuando decían Milei va a vender órganos, va a vender armas, va a hacer esto, va a hacer... O sea, el nuevo cuco de Milei, las 12 horas laborales. No. O sea, se está desinformando, se está tergiversando. Acá el proyecto del presidente Milei es claro: una Argentina abierta al mundo, con los argentinos de pie trabajando y con reglas claras, no con zonas grises, de duda, de alta litigiosidad. O sea, una pyme de Cañada de Gómez no puede abrir hoy, quizás por los riesgos de juicio que implican, por cualquier cosa, carta documento. Quiero aclarar un punto. Primero, que creo que el problema de la desocupación o de la informalidad no es por la legislación laboral. O sea, acá hay un contexto económico de hace tiempo donde dificulta el tema de la generación de empleo, fundamentalmente en lo que refiere a la industria nacional o a las pymes, lo que más cercano tenemos en este ámbito o en nuestra zona de influencia. Segundo, te aclaro, no soy dirigente gremial. Antes de ser abogado, soy asesor de gremio, pero no soy dirigente gremial. Segundo, mirá, proyectos en el Congreso de reforma
de la ley laboral presentado por legisladores que provienen de extracción sindical, hay varios. El tema que, bueno, es una responsabilidad del Congreso haberla tratado o no, o de un presidente haber impulsado una reforma o no. En esto yo te digo que saludo lo de Milei de intentar una reforma, lo que cuestiono, ¿sí?, es cómo la quiere implementar. Eso es lo que cuestiono. Y creo, ¿por qué? Porque esto no es, digamos, que uno corre con la vaina por alguna cuestión, sino que se va a dar en la práctica la judicialización y va a perjudicar más el funcionamiento del sistema. Fíjate, en esta ley pusieron reforma de la ley de contrato de trabajo, reforma de la ley de asociaciones sindicales, reforma de la ley de convenciones colectivas de trabajo, reforma de la ley de riesgo de trabajo, reforma impositiva, porque hay temas que tocan impuesto a la ganancia, temas que tocan el IVA, temas que tocan impuesto interno, que hacer una reforma tributaria, que es una de las deudas también de este gobierno y de los anteriores también, porque de eso tenemos que hablar con el tema del empleo, del tema tributario. Sí, sí. Bueno, a ver, no puede pagar, vamos a decir, la falta de competitividad que tiene la industria nacional el trabajador con sus derechos. O sea, acá hay todo un esquema de externo al trabajador que tal vez el costo laboral va a estar, pero ¿cuál es el costo laboral en sí que perjudica la generación de empleo del trabajador? ¿Cuál es el costo laboral en sí? ¿Los aportes? No. Disculpa, quiero cerrar la idea. Entonces, pretenden una reforma hasta del Poder Judicial, porque pasan la Cámara Nacional Laboral y los juzgados nacionales laborales al ámbito de la capital federal. Uh-huh. Es decir eso es para la provincia de Buenos Aires, ¿verdad? No, es para, por ejemplo, un tema gremial nacional, era competente la Cámara Nacional del Trabajo, lo pasan a los juzgados ordinarios de capital federal. Sí. O sea, ordinarizan o civilizan, me quiero referir buscan juzgados, no específicos en materia laboral, sino juzgados que son civil y comerciales, uh-huh. Que es una gran diferencia. Pero bueno, justamente por ahí esta interpretación de la voluntad individual del trabajador y el empresario, que se van a poner de acuerdo sin ninguna intervención ni del Estado, ni de la entidad sindical, ni de nada, bueno, es para que cuando perjudiquen al trabajador, te termina cerrando a vos el reclamo judicial que te llevan a un juez que te va a aplicar teóricamente principios civiles y no del derecho laboral. Entonces, yo creo que el problema del empleo en la Argentina no fue producto del trabajador, sino fue producto de otras circunstancias, fundamentalmente de las políticas económicas que se quisieron implementar desde hace tiempo a esta parte. Y, por ejemplo, el tema de la informalidad que decía la colega, acá oficializan el monotributista en este proyecto. O sea, pagas tu monotributo y ya está. ¿Qué otra condición de formalidad tenés del monotributo que paga? Una pequeña obra social, un aporte jubilatorio y nada más. O sea, ¿qué otro derecho tiene el monotributista? Uno. Se podía aprobar, es más, se podía aprobar que había la presunción de que si un trabajador factura, antes la presunción era que al facturar tantos periodos era una... Exacto. Sí. Claro, ahora, en determinada parte como trabajo en obras o servicios, un albañil, por ejemplo, un gasista, o bueno, los profesionales permiten tener relación laboral, pero a través del monotributo, no a través de la ley de contrato de trabajo, esta ley. Entonces, es digamos una informalidad media, porque no tiene todos los otros derechos que tiene el trabajador registrado. Y lo que sí coincido con la doctora es que el tema de la informalidad y la falta de empleo
y ahí yo creo que donde tenemos que mirar a ver qué pasa con ese trabajador, ¿sí? El que no está registrado, o no está agremiado, o no está bajo el contexto de la ley de trabajo, contrato de trabajo, que prácticamente es más de la mitad que los que están registrados, los que trabajan por su cuenta, los que trabajan en la informalidad, los que trabajan de chango. Bueno, ahí es donde tenemos que apuntar con no solamente con las políticas económicas que se llevan adelante, sino con políticas de control sobre aquellos que tienen trabajadores informales, trabajadores negros y trabajadores demás. Y bueno, soy un convencido de que hay que apoyar a las pymes, de que hay que apoyar la industria nacional, que es la que genera empleo genuino. Creo que el tema de las inversiones todavía no han llegado, tanto sea por el RIGI o por el blanqueo de capitales, todas las inversiones no han llegado, no las he visto. No he visto que se haya creado en 2 años un solo puesto de trabajo. Al contrario, lo que escucho en los medios no lo quiero repetir acá, pero los números de industria, yo te digo lo que dicen los medios, que cierran diariamente y la cantidad de puestos de trabajo se pierde diariamente en la Argentina, desde que está este gobierno a la fecha, la verdad que tendría que llamarle la atención a los propios militantes de esa idea de que a dónde vamos y hasta dónde. O sea, ¿cuál es el límite? ¿Qué estamos esperando? ¿Que no exista más el trabajo industrial en Argentina? ¿De qué vamos a vivir? No. ¿Solamente de nuestra industria primaria? ¿De exportar grano, de exportar carne, de exportar los recursos naturales? Toda esa parte de que no va a industria, sino que es una economía primaria, y todo lo que es industria nacional no se desarrolla. Hay un acuse, digamos, a este gobierno de que vienen a terminar con la industria nacional, así también como antes hicimos referencia al tema de la apertura de las importaciones, causa por la cual también, eso hay que decirlo, y vamos a enfocarnos en lo local. Hay muchos comercios que están cerrando, vamos por el rubro textil, lo metalmecánico, hay un montón de... A ver. Ahora sí, si vamos a enfocarnos en que pasó solamente en estos últimos 2 años y que quizás no viene de arrastre, bueno, eso, pero ahí hay que analizarlo. Vamos a permitir un aporte, por la verdad que si vamos a hablar, yo también... A eso vinimos. Digo mi parte. A ver, el tema de la industria nacional, hay industrias, porque hoy están en los medios, como bien decís vos, las industrias que FATE, a ver, fueron empresas que cazaron en el zoológico durante 20 años, que tuvieron subsidios, cuando el dueño real está no sé en qué puesto en la revista Forbes, como esas hay un montón, textiles, o sea, ¿por qué un argentino tiene que pagar un pantalón de jean o este vaso 30 si lo puede pagar 10? ¿Por qué 30 si lo tiene que pagar 10? ¿Por qué tengo que privilegiar la compra de determinado producto? O sea, 20 años o más los argentinos de rehenes sin posibilidad de hacer, de disfrutar del producto de su trabajo, teniendo que obligados a gastar más de lo que corresponde o más de lo que vale. Y la hipocresía, ni hablemos de los que tienen la posibilidad de viajar al exterior y comprarlo por $2 afuera. Entonces, lo que busca este gobierno es la apertura y la inserción de Argentina en el mundo. Y sí, a ver, puede haber un reacomodamiento, pero la economía libre se nivela. Sí. Y lo que hoy vemos, que parece una catástrofe, a todos nos preocupa. A mí me preocupa la realidad de Cañada, me preocupa la realidad de la provincia y me preocupa la realidad del país. Uno quiere, yo tengo una hija, les contaba antes, este año quiero el mejor país para mi hija. No quiero un país donde tengan, como teníamos hasta hace 2 años atrás, 50% de pobres y niños sin comer todas las noches. No quiero que mi hija tenga un país, quiero que un país de gente próspera, de trabajo, con acceso a la educación, que de hecho esta ley, no lo dijimos, pero declara esencial la educación. Yo entiendo los derechos de hacer paro, está contemplado, pero la educación es esencial, nunca una escuela cerrada. Entonces, es una transición difícil, sí, estuvimos 20 años cerrados al mundo, sin producir, con empresas grandes como FATE o como cualquiera que cazaban en el zoológico, entonces así cualquiera. Hoy es una transición compleja, pero que vamos a salir. Y la Argentina eligió este camino, lo eligió en el 2023, en noviembre del 2023,
y lo ratificó el año pasado en las elecciones de medio término. Y por un margen electoral amplísimo. Entonces, hay que confiar. Creo que el presidente, al no ser un político de trayectoria y ser una persona técnica y tener muy claro cómo poner el país en marcha, lo está haciendo, lo va a hacer. El norte es claro. Entiendo que por ahí no gustan los términos, no les gusta el liberalismo es un cuco, pero la verdad que elegir en libertad, que el trabajador elija, si quiere facturar, que el albañil que tiene la posibilidad de agarrar una obra grande pueda contratar personas sin que implique el riesgo de comerse un juicio laboral por pedir 2 ayudantes y que estos chicos le facturen y ganen el mango como corresponde, pagando un monotributo, con aportes, con todo, me parece que es la libertad de poder elegir y de poder hacer, me parece que está ante todo. Ya tuvimos un Estado monstruoso agobiándonos durante más de 20 años, porque para ser justo, esto viene de larga data. O sea, me parece que hay que darle la oportunidad a Argentina de reglas claras y un camino distinto. Por eso yo... coincido, pero no coincido, me va a decir. No, porque un poquito hablamos de la ley laboral y por ahí, bueno, te lleva a hablar de... Y el sistema tributario es súper regresivo. De la situación política y, bueno, y económica. Es que mucho tiene que ver. No podemos hacer una abstracción, justamente porque regula las relaciones laborales, a ver, que son las relaciones de trabajo. ¿Cómo vos, por ejemplo, Gaby, crees que en una economía de recesión como la que estamos pasando, esta reforma va a aumentar los puestos de trabajo? Que, aparte, hay que decirlo, en el DNU también, o sea, había una modificación donde se invitaba a aquellos empleadores que no tenían empleados registrados a que lo puedan hacer. Y no hubo resultados. No hubo resultados en eso. Entonces digo, esta ley por sí sola no va a crear puestos de trabajo, creo yo. Va a favorecer, sí va a favorecer el terreno para que eso sí sea. O sea, lleva su tiempo. Cada persona elige su riesgo. Pero yo estoy viendo, por ejemplo, en Cañada, ayer salimos a caminar a la noche, muchos locales en construcción, o sea, hay movimiento. Yo entiendo que puede haber locales que se cierran, la industria textil, o sea, puedo entender todo, pero hay movimiento económico en la ciudad, por lo menos yo veo construcciones y locales que se están terminando de arreglar para abrir. La gente está apostando a su tiempo, pero creo que no lo veo tan trágico. O sea, hemos superado situaciones súper difíciles. Esta no va a ser la excepción. Este país va a salir adelante y va a arrancar. O sea, tengo plena confianza en el proyecto del presidente. Yo quería decir 2 cosas. Una respecto al tema del liberalismo, de la libertad. Para una cosa sí, para otra no. ¿Por qué? Porque vamos a las paritarias, ¿sí? Las paritarias se reúnen la organización de trabajadores y las cámaras empresarias y acuerdan determinadas condiciones de trabajo y los sueldos, los aumentos de sueldos. Hasta hace 2 años era así. Hasta hace 2 años era así. ¿Qué hacía el Ministerio de Trabajo? Controlaba lo que libremente pactaban las partes y lo homologaba. Hoy el Estado no homologa lo que libremente acuerdan las partes. O sea, ¿cuál es la libertad ahí? O sea, está interviniendo el Estado en no respetar lo que libremente acuerdan 2 sectores. La otra libertad que, bueno, veo a observar es el tema cambiario en la Argentina. O sea, a ver, que tenemos un dólar libre con una banda de flotación, donde el mercado central, ese que íbamos a prender fuego, interviene y compra y vende dólares y demás, entonces interviene en el mercado. Entonces, ¿cuál es la libertad ahí en materia cambiaria? Y ya van más de 2 años y seguimos con el mismo, seguimos tomando endeudamiento, seguimos con todo ese tipo de políticas que a la larga sabemos las consecuencias que trae, agravado con una apertura indiscriminada de las importaciones. Sí, para el que puede comprar, sí, te va a salir más barato un pantalón, pero como decía ella, todavía hay un 50% de pobres. No, ¿todavía? La pobreza bajó. ¿A cuánto? ¿A 45? ¿A 46? 30%. O sea, No, a ver, parate, si bajó la inflación, el impuesto recesivo. Pero y más lo que escuchaste a Caballo, está inflación, dice. Está inflación. Está inflación.
Yo no lo escuché. Estancamiento con inflación. La inflación baja. Hoy lo dijo. Pero con estancamiento económico. La inflación baja. Y a ver, ¿cómo puedo decir del dólar? El dólar que, a ver, ustedes piden estado de gritos y si interviene porque interviene y si no interviene porque interviene. A ver, el dólar, a Milei también decían, el dólar se vale a 6.000 pesos, va a explotar todo. Es que se hincha. Yo te estoy diciendo. El dólar está estable. Pero viene en baja, pero también es como dice Ale, y que se consigue con la intervención del Estado, que es el que comprando. sale todo el tiempo a comprar para está perfecto. frenar el... Y atrás de eso, ¿quién está? De esa intervención. El Banco Central, no lo íbamos a dinamitar el Banco Central, que no servía. Que baja la inflación cero, no sé si lo va a hacer, lo va a dinamitar, Pero ¿dónde hay inflación cero en el mundo? ¿Dónde hay inflación cero en el mundo? En este momento Europa está complicada, por ejemplo. ¿No? ¿Dónde hay inflación? ¿O hubo inflación cero en el mundo? ¿Pasa a ser recesivo la inflación cero en el mundo? A ver, estamos de acuerdo que la inflación bajó. Está controlada en base al gran ajuste que se está haciendo. Que bueno, vos compartís el ajuste y con tu visión, con lo que desarrollás, te respeto. Pero corazón, el ajuste fue, y yo te digo una cosa. ¿A discapacitado? No, ¿qué discapacitado? Por favor, discapacitado. No? Al Garrahan. A ver, otra de las barbaridades que han dicho. Explícalo. A ver, ¿cuántos discapacitados que no eran discapacitados no se presentaban a ANSES y directamente perdieron la pensión? A ver. No conozco. No lo digo por vos, no lo pongo cabeza tuya, porque quizás vos no sos referente político o tenés cierta simpatía con el gobierno saliente, que salió. Pero a ver, tuvieron discapacitados que no eran discapacitados cobrando en detrimento de los reales discapacitados y se vienen a regalar la actividad por los discapacitados. Ni los discapacitados, ni los jubilados. O sea, me acuerdo que Milei dijo el día que asumió como presidente Petovelo, que es la ministra de Capital Humano. La que tenía los alimentos ahí. Se cerró la causa. Sí. Bueno, pero era ella la que tenía los alimentos. No tenía ningún alimento. Chicana no. Hablemos seriamente. seriamente. Vos me estás chicaneando todo. En realidad no se cerró la causa, fueron obligados a entregar los alimentos. La causa no es que se cerró. Creo, mira, me voy a fijar lo que cerró la justicia hace poco. La justicia en realidad en la investigación de que hay alimentos que no fueron entregados, que no estaban vencidos aún, y lo que hicieron fue obligar al Ministerio de Capital Humano con Sandra Petovelo en la cabeza a tener que repartirlos. Esos alimentos, lo aclaro porque si no va a quedar como que es así como vos decís, pero esos alimentos estaban en reserva, los tenían para alguna contingencia extraordinaria. A ver, asumió Milei, a ver con qué podemos jorobar los alimentos que están en el galpón tal. La historia de la Argentina, cuando no gobierna un gobierno peronista, empezamos a buscar el pelo del huevo para voltearlo. Es el club del helicóptero, como decía el ex diputado de Iglesias. A ver, ni los discapacitados, ni los jubilados, ni el Garrahan, o sea, todas las operaciones que han inventado se han caído una por una. La economía se estabilizó. Massa nos dejó una inflación del 300%, no una locura. Consecuencia también de la pandemia, porque ahí no pensaban en las pymes. Cuando decían quédate en casa, los estatales estaban piolas y los que tenían una pyme estaban cortando alambre a ver si podían abrir el otro día cuando terminó la... ¿Puedo decir algo respecto a eso? El Estado hoy toma una decisión, proteger la salud de las personas en la pandemia. Hace el tema del aislamiento. ¿Y qué hace? Asiste el sueldo de los trabajadores que estaban con el ATP, de los trabajadores que estaban en el área y los que no trabajaban se les daba otra ayuda. Evidentemente eso generó una emisión prácticamente de una guerra, la pandemia. Es similar a una guerra lo que pasó en la economía argentina. Obviamente que ese gobierno ya estaba crucificado a cualquier decisión política o solución política, porque, discúlpame, las consecuencias, pero ¿por qué te lo quiero decir? Las consecuencias que tuvo desde lo económico son prácticamente de una guerra. Pero bueno, la decisión de ese gobierno fue preservar la salud de la población, no dejarla librada a la pandemia. Bueno, tiene un costo, como una guerra, como cualquier situación extraordinaria, que justamente fue esto. Pero justamente también los malos dirigentes políticos, los malos dirigentes gremiales,
traen como consecuencia luego este tipo de dirigentes como Milei o este tipo de gobierno como el de Milei, son consecuencia de algo, no es que Milei salió del programa intratable y bueno, y cayó y acá está Milei. No, o sea, es todo un proceso mucho más complejo que el tema de solamente de los medios, que tiene que ver con el fracaso de determinados de dirigencia política, social y gremial en la Argentina. De un modelo. Sí, más que todo de lo político, ¿viste? Del sistema de representación política. A ver, se representan ellos y no representan los intereses de las mayorías que dicen representar. Por lo menos, Milei no gobierna para una mayoría ni dice representar una mayoría, entonces por ahí no lo jugó. Por eso mismo, sí, con el 30% de gente que no va a votar, bueno, el 40% que saca la oposición, que también, bueno. Pero no voy a desconocer el mérito de los triunfos que tuvo, porque realmente ganó las elecciones. Y yo soy un creyente de la democracia y creo que el camino es el de la democracia. O sea, si no tiene que estar esta legislación laboral, ¿sí?, tenés que tener más diputados y más senadores para que reformen esta ley que no va a gustar, si la querés modificar. Tenés la otra opción, que está lo de la justicia, que bueno, va a tener todo este procedimiento, que también está dentro de las reglas del sistema republicano, pero hablo hacia adentro de el campo nacional y popular, progresista, populista, llamarlo como quiera. Si no se refunda, no se refunciona, no vuelve a tener agendas de mayoría, va a estar siempre el mismo problema, porque yo lo veo siempre los mismos legisladores, siempre los mismos dirigentes. De representatividad. Fíjate vos que la Libertad Avanza no tenía acuerdo, sus propios diputados y senadores. Bueno, empiezan a tejer acuerdos. Estas son las reglas políticas, no estoy diciendo que no. Vamos a esa parte. ¿Son las reglas de la política o la falta de debate y la compra de voluntades en lo que asistimos a todo eso? Venimos el año pasado aprobar leyes en diputados y senadores, donde después el premio era una embajada en Francia. Entonces, está rozando lo ilegal, muchachos. Eso me parece que... Vamos por partir. Hay un gran trabajo político en el caso de diputados en cabeza de Martín Menem en buscar los consensos, y en el caso hoy por hoy en el Senado en cabeza de Patricia Bullrich. ¿Y qué pensás cuando dicen que, por ejemplo, los gobernadores son apretados por el presidente, que después te dice, bueno, vos necesitas tal obra en tu provincia, entonces... No, Milei no se maneja esa manera. Aparte, el tema de las obras está cortada la obra pública. Eso, o sea que no podés... Bueno, por los medios, yo digo, Santilli recorrió las provincias que consiguieron los votos de los legisladores que representan los gobernadores. De hecho, algunos peronistas también. Bueno, esa es la parte a donde quería llegar. Pero digo, ¿dónde está el debate si está la compra de las voluntades? ¿Por qué vende a los trabajadores Puyaro por un cordón cuneta? No, si la obra pública está parada. Entonces, ¿cuál es el acuerdo? No, a ver, por ejemplo, te hablo de 2 votos. Puyaro está todos los días viendo a ver cuándo le hace una señal el presidente. Por más que no le dé. Puyaro no, está en las antípodas. Es que a veces está en las antípodas, a veces trata como de hacer un acompañamiento y quiere acercarse, después se vuelve a despegar. Está viendo cómo es reelecto en el 2027 Puyaro. Está en su historia, no creo que le interese alinearse. Yo sé que los diputados que responden a él, por ejemplo, Paulón, Farías, creo que es el otro, en el caso de la baja imputabilidad votaron a favor. Raro, me llamó la atención el voto de esos 2 legisladores, Escaglia y Núñez, que están en Provincias Unidas, votaron la reforma laboral, pero no son pro. Pero no, me parece que hablar de compra de voluntades es muy fuerte, ¿no? ¿Hay alguna prueba de eso? Pregunto por qué. No, yo hablo de cómo la Libertad Avanza consigue el quórum y después las mayorías en la votación, sin tenerlo originariamente, a través del juego político. Mal llamado,
si hay algo oscuro o hay algo Corre por que mi no cuenta, cierra. está bien, lo dije No, yo. no, por eso. Pero he visto una diputada Pero- llorando, votando a favor de la reforma laboral y diciendo que sabía que perjudicaba a los trabajadores. Entonces, a ver, hay algo raro. Hay algo raro. No, Se no, debate, me parece están que- votando en contra de lo que en realidad piensan. ¿Qué está pasando? No, yo creo que a nadie se le pone un revólver en la cabeza en ningún lado para votar de determinada cual manera. O sea, Un revólver en la cabeza no, pero quizá plata en el bolsillo sí. Por eso déjenme que dude. No, pero No, esas votaciones, esos acuerdos que arribaron para el quórum y la votación, tuvo que ver con gobernadores concretos, con nombre y apellido, y algunos Y del a los justicialismo, gobernadores, algunos a los gobernadores del neojusticialismo. justicialismo que deberían Y- ser lo que están en las antípodas. ¿Qué les prometen? No conozco. ¿Te No, saco yo creo con que- participación? ¿Qué les dicen? Creo que algo hay. no, yo creo que no prometen Ojo nada. que este gobierno maneja adelantos del Tesoro Nacional también, Ujú. a discreción. Los ATN, tal Los cual. ATN, a discreción, ya lo vimos. Ahí puede haber algo de que alguna provincia se beneficie más a través de eso, consiguiendo los votos. No, yo creo que es más Pero simple. existen los ATN. Sí, pero no creo que sea como vos, no, o sea, para mí eso es falso de toda falsedad. Yo creo que lo que sí existe es que lo dijiste vos antes, que si no se reacomoda el campo popular, socialista, etcétera, se extinguen. Socialista no dijo. No, Campo progresista, nacional. progresista, perdón. Se extinguen. Yo creo que ante la inminencia de la extinción de determinadas fuerzas políticas, determinados sellos políticos, quizás estos gobernadores que invitaron a sus diputados a que voten de tal o cual manera, ante la imagen tan negativa que tienen algunas fuerzas políticas, producto de unas políticas que los llevaron al desastre, bueno, están quizás, me parece que es más simple, no creo que haya una cuestión económica, Pero no es una acomodarse. cuestión de cómo me salvo y cómo me reinserto en el mercado electoral en 2 años. También no cómo se reinventa para no extinguirse. Sí, Están en eso. puede ser, y sí, creo que hay una gran parte de eso, pero también juegan determinadas políticas del gobierno en esas provincias, como por ejemplo los ATN. Mira, la verdad que no los quiero, AT- me voy a fijar, voy a averiguarlo. los ATN. Pero bueno, volviendo a la reforma laboral, en conclusión, lo que te digo que, bueno, mi opinión y lo que veo, bueno, yo tengo 30 años abogado, 20 que, bueno, ejerzo la parte laboral, es que, bueno, va a haber un alto grado de conflictividad social, primero. Segundo, va a haber, porque el modelo en sí no cierra, ¿sí? Con el tema de los despidos y demás. Por más que FATE haya sido, no sé, vivió de la teta del Estado toda la vida, hoy hay 1000 familias que están en la calle, ¿sí? Ese dato es el que tenés que tomar. Después, si el dueño FATE vivió de la teta del Estado, no sé quién vivió, bueno, perdón el término, ¿no? Pero bueno, quiero ser gráfico. Está perfecto. Hoy lo que tenemos que poner el acento es en eso. Y bueno, y después está el tema de la judicialización, que como decía el autor, es un derecho, va a venir de la parte gremial, va a venir las cuestiones individuales, lo del FAL también es un gran tema a hablar. Sí. La verdad que lo quise repasar este fin de semana y no lo terminé de entender si íbamos a armar una FJP, si íbamos a armar un banco, si íbamos a armar la bolsa de comercio, no lo entendí. Lo que sí entendí, lo que sí que entendí es que es plata de Lance la que va a estar con el tema de la indemnización. Sí, creo que yo les propongo para una segunda parte, ahora hacemos un breve descansito, y para una segunda parte vamos a hablar de 3 o 4 cositas que me parece que son los que tiene o mantiene más preocupada a la gente, acerca de la modificación en las indemnizaciones, acerca de lo que sabemos o no del banco de horas, y también si esto abre la puerta a lo que escuchábamos este fin de semana, una posible reforma previsional antes de fin de año. No sé qué les parece. ¿Se quedan un ratito Sí, más? cómo no. UTEDIC prepara la vuelta a clases. Comenzó la inscripción para los kits escolares 2026. Consulta en el Instagram UTEDIC Rosario y aprovecha este beneficio exclusivo para hijos de afiliados.
Organización Sánchez. Más de 20 años de experiencia en seguros generales. Protege lo que más te importa. Confía en nosotros y asegura tu tranquilidad. De jueves a domingo, desde las 19 horas, la Shinto de Julio. Reservas 3471-416284. Sindicato de Luz y Fuerza de Cañada de Gómez. 75 años junto a la familia y la comunidad lucifuercista. Alhambra, almacén de pasta, quando la pasta è amore italiano. Kiosco Alvé. Diarios y revistas. Café al paso. Bebidas y las más ricas empanadas los fines de semana. Lavalle 480. Organización Cardonato, líder de seguros generales en la región. Más de 30 años de trabajo avalan nuestra trayectoria. Tu seguro con los que saben. ¿Necesitas seguridad y confort en tu hogar o negocio? Llama a Mauro Flores Seguridad, especialista en instalaciones eléctricas, aires acondicionados, sistemas de alarma y monitoreo las 24 horas del día. Protege lo que más importa. Tu tranquilidad es nuestra prioridad. Bueno, volvemos en este segundo bloque, después de un breve receso donde tomamos aire, avisamos en nuestra casa que vamos a llegar un poquito más tarde, y por esta segunda parte nos vamos a enfocar en alguna de las cosas que por ahí más preocupa a la gente. Primero, preguntarle si a ustedes les parece que a la gente le falta información acerca de cómo manejarse, de lo que realmente viene a reformar estas leyes. Después yo le voy tirando las preguntas, ustedes van recogiendo, además entre ustedes también obviamente se pueden preguntar y repreguntar. Lo segundo es, en el tema de indemnizaciones, que es una de las cosas que creo más preocupa a la gente, porque el rumor o el tufillo sería que hoy a un empleador le sale mucho más barato echar a un empleado. ¿Por qué? Porque se quitan de la fórmula de la indemnización algunos ítems, como por ejemplo aguinaldo y otros puntos que era lo que encarecía esa indemnización. Y porque también me parece que en algunos lugares algunos se expresaron de esa manera, que me salga más barato. Entonces me parece que ahí también es donde juega la preocupación un papel central. Y el otro es cómo va a funcionar el descanso y el banco de horas. Y si realmente ustedes creen que están en igualdad de condiciones un empleado y un empleador ante esta situación, donde uno se tiene que sentar a hablar no solamente de su horario, sino también de los aumentos de sueldo. Yo tiro todo esto a ustedes. Doctora. Mira, vamos por parte. El tema del banco de horas. Banco de horas, las horas semanales van a seguir siendo las mismas. No van a trabajar 12 horas por día, eso es falso. Simplemente, se da la posibilidad de que compensen horas en el caso de que en algunas actividades, las estacionales, que a veces te baja la productividad, entonces vos vas acumulando horas nadie va a trabajar 12 horas, el descanso de ley se va a respetar, la carga horaria semanal se va a respetar, es simplemente la posibilidad de ponerle, yo trabajo 6 horas por día, el viernes me quiero retirar antes porque me quiero ir de viaje por el fin de semana, trabajo más horas en la semana y las compenso para poder irme el viernes antes, por ejemplo. O mi empleador necesita que esté más tiempo una semana, me quedo menos tiempo otra semana, no hay ninguna alteración ni ningún ataque a los derechos ni la forma que se viene trabajando hasta ahora. Simplemente regularizar y dar más margen de maniobra. Con las vacaciones lo mismo, ¿te van a quitar las vacaciones? No le quitan las vacaciones. Se amplía el rango de tiempo en el que se pueden tomar, se permite que si te corresponden 14, 15 días, te tomes una semana, 7 días una vez, 7 días a los meses. No hay pérdida de derechos. Respecto a la indemnización. Pero, perdón que te corte,
Porque si no es como que la dejo pasar y tengo algo ahí que me Dale. desenfrena. La decisión de que te den las vacaciones cuando quieren es del empleador, la decisión de que sean fraccionadas y que no puede ser menos que una semana es del empleador, la decisión de que una vez cada 3 años te puedas tomar vacaciones en el verano es de tu empleador. Otra de las cosas es que acerca del banco de horas, perdón que te interrumpa y te diga, no es que yo el viernes me quiero ir de viaje y me voy a ir antes. Si tu empleador mañana decide que por un tema de productividad, como vos decís, quiere dejar 12 horas abierto su negocio, te puede obligar a que vos trabajes 12 horas. Yo Después, no. ¿cómo compensás esas horas? Lo haces a través de un banco de horas, donde vos después vas a ver o van a pactar, porque todo se pacta con tu empleador, pero la confusión creo y la duda es que no existe tal pacto, sino que va a haber imposición de parte del yo empleador. creo que eso es falso. Porque el empleado no está en igualdad de condiciones. No, eso es falso. Yo creo que hay empleadores y empleadores, como todo en la vida. Eso sí. Vamos a partir de esa base porque no todos Eso son sí. tiranos. Y no todos O sea, están de acuerdo con la reforma, también eso hay que decirlo. Hay empleadores y empleadores. Entonces, no es tan así. No creo que el empleador, si el empleador quiere tener la fábrica abierta 24 horas, rotará los empleados. No demos ideas, por favor, Gabriela, te lo pido, a ver si todavía el jueves está reformado y dice, si quieren trabajar 24 horas, se decide 24 horas. Pero a ver, rotará a los empleados para que cumpla cada cual con su carga horaria de ley, pero no va a tener un ser humano trabajando 12 horas por día. Eso es una locura. Bueno. Y aparte, Bueno, Ay, ya no, pero ya es una cuestión bueno, de la persona que pretende. Vamos al punto del banco de horas, hago una interrupción. ¿sí? En la ciudad hay fábricas que Sí, trabajan pues 12 horas sí, desde hace totalmente. muchísimo tiempo. Y acá al lado en Amtron, y No de acá al lado en ahora. Las Parejas, y acá en Carcarañá, bueno, trabajan 12 horas. ¿Qué pasa? Funciona la hora extra. ¿Sí? Entonces, a ver, tengo trabajo este mes o esta semana, ¿se pueden quedar? Bueno, pago la hora extra, el 100. ¿Qué pasa con el banco de horas? Al acumular esas horas, ¿sí? Durante el periodo de productividad, y vos ir acumulando ese exceso de horas, perdés la hora extra. Porque la otra, esa hora que vos trabajás no va como hora extra, va como un compensatorio, o como franco compensatorio, o como menos hora de trabajo más adelante, no es hora extra. Mientras vos tengas la carga de las 44 horas semanales. ¿Sí? Entonces, y se trabaja 12 horas. Legítimamente hay gente que lo puede trabajar. La libertad es libre, cada cual decide. Exactamente, pero como decía ella, en ese esquema lo va a implementar el empleador, y ¿qué va a pasar? Que no vas a tener horas extras. Te van a acumular tu trabajo en determinados días, determinadas horas, y lo otro te lo van a devolver con menos horas de trabajo, pero no son horas extras. Mira, yo la verdad que no quiero faltar la verdad, pero no es tan así. Las horas extras, si las quieren pagar, las van a pagar. La hora extra se paga si vos superás las 44 horas semanales. ¿Qué van a hacer? Van a hacer 3 días, 12 horas, y los otros días te van a decir, no, trabajás 6. Hoy, si yo trabajo 12 horas, me tiene que pagar 4 horas extra y después las 8 horas también al otro día. No es que trabajo menos para que no me paguen las extras. Es el donde yo veo que tenemos ahí el desfasaje que decía ella, que va a perjudicar claramente la hora extra. Pero la posibilidad también de los acuerdos laborales, realizarlos con asistencia sindical, si mal no recuerdo, entre los empleadores, el delegado y los trabajadores. Entonces hay más margen de maniobra para que una empresa que conoce su dinámica, que sabe cómo es su trabajo, que conoce de pleno, puedan arreglar ciertas reglas dentro del marco de esta ley que sean favorables al trabajador. Yo no creo que todos los empleadores se pongan en ogros. Yo no creo que el empleador sea un ogro, por un tipo que si tiene algo es gracias a sus empleados. Y conozco bastantes empleadores que son muy agradecidos y reconocen el valor de los trabajadores. Totalmente de acuerdo. Por eso hay una parte de la ley que me faltó decir, es la aplicabilidad. Porque también, en esto coincido con la doctora, hay empleadores
que cuidan su equipo de trabajo. Porque no es fácil armar, yo que estoy mucho con las metalúrgicas, acá relacionado con el aro, su equipo de trabajo lo cuidan, porque es difícil después volverlo a armar, ¿sí? Entonces, creo que bueno, en la práctica van a buscar lo más conveniente para el conjunto de algunos empleadores, pero a otros vos le estás dando la oportunidad de que cometan exceso. Por eso te digo, por eso por eso vos no podés desarticular tampoco a la parte de la representación gremial, porque va a ser necesaria para equilibrar la balanza, que es lo que decía Romina antes, es decir, a ver, la parte más débil en la relación es el trabajador. ¿Por qué? Porque necesita trabajo, necesita pagar. El capital es el que tiene un peso más, digamos, que el trabajador. Por ejemplo, caso que uno ha tenido en la justicia, una suspensión. ¿Cómo hago? ¿Te notifico en un acta acá, en un cuadernito, hasta suspendido su hermano? No, tiene por telegrama. Claro. Pero bueno, entonces me acumulaban suspensiones. Sí, te hago un apercibimiento, te suspendo. El tipo que se necesita el trabajo y demás, bueno, te firmo, total. Y después te acumularon las sanciones disciplinarias, llegaron a un despido con causa. Bueno, nosotros en la justicia lo hemos planteado, decir, no, hombre, acá tiene que ser un medio fehaciente la suspensión. O sea, la vieja. Pero exactamente, ¿por qué? Porque justamente siempre se sostuvo y se entiende, y la realidad te demuestra que el trabajador es la parte más débil en la relación. Por eso hay un derecho laboral protectorio, tuitivo. Que bueno, hoy hay institutos que habrá que actualizar, mejorar, estamos totalmente de acuerdo. Mi cuestionamiento inicial nace de que una ley tan importante se le dio un tratamiento muy express, muy light. Es más, los redactores del proyecto son tres impresentables en el mundo del trabajo, que bueno, y todos sabemos quiénes fueron, ya lo intentaron. Estamos hablando de Federico Sturzenegger. Ya lo intentó el estudio de Sturzenegger y el estudio de Roca. Ya lo intentó Sturzenegger con la ley Banelco, justamente. Sturzenegger en ese momento la ley Banelco. Sí, era ministro de la Rúa. Sí. Era ministro de la Rúa, Sturzenegger, ¿cómo no? Sí. Buscalo. Y bueno, la ley Banelco. Y no te quiere decir quién era la ministra de Trabajo. Patricia. Bueno. Mi amiga iba a decir. No, mi Patricia. Mi referente político. Referente, exacto, Patricia. No, bueno, pero a ver, entramos en otra conversación, tenemos... Pero fíjate que siempre este grupo siempre busca la reforma laboral. Bueno, dale, pega. No quiero pegar, Sturzenegger es brillante. No, como explicó la licencia que quería sacar de las inculpables, se le vino todo. No, bueno, pero se modificó eso, a ver, no hay pero necesidad de parte de la... ¿por qué no salió a explicar diciendo al tipo que jugaba el fútbol? Que se lesionaba y después te descontaban los días, se le vino todo el mundo encima, tuvieron que retirar. Yo coincido con la reforma de Serti, me parece que está... Perdón chicos, voy a dar una mala noticia, eso no se sacó del artículo. Vuelvo a repetir, sí, se reformuló por enfermedades severas. Estamos hablando de... Claro. Porque empezaron a hablar con por ejemplo, de una persona... El ejemplo fue claro en televisión, una persona que tiene cáncer. Claro. Va a cobrar el 50% de su sueldo. Bueno, entonces ahí sí. Después sí, que los que juegan al fútbol, y vamos a hacer, lo traemos de nuevo al terreno local. Hay muchos chicos en Cañada de Gómez, de los que juegan en el fútbol mayor, de los 4 clubes de Cañada, que hoy por suerte, tenemos los 4 clubes de Cañada, sí, los 4 clubes de Cañada que hoy tenemos en primera división en la Liga Cañadense, que muchos tienen su laburo aparte. Entonces también pensemos en esos pibes que tienen que jugar, porque también... es una entrada extra que tienen, que les sirve, que si les pasa algo el fin de semana, también por ahí hasta les pueden llegar a descontar. No sé, hoy me lo puse a pensar en el trabajo, ¿no? Y digo, cómo esto empieza a afectar en cosas que quizá uno por ahí no... Lo cotidiano. Exactamente. Sí creo... Es ahí donde yo te decía que en esos casos puede haber empleadores y empleadores. El gran problema que va a tener también la ley es la aplicación en lo cotidiano, para mí, cómo está pensado determinadas situaciones. Por ejemplo,
El tema es El cuánto puede certificado- esperar una certifi- persona el cuando certificado médico. cuando lo echen El certificado- interpone una judicialización. El certificado médico que tenés que presentar tiene una serie de requisitos Claro, que yo no no es el sé si vos en el certificado caso de que... una urgencia lo vas a poder reunir. Entonces te van a dar como una falta de justificada. Bueno, he escuchado... Los controles, a ver, vamos a esta. Vos presentás el certificado, ¿sí? Sí. Te va a controlar la patología del empleador con un Si equipo tiene médico, control de ausentismo, Claro, que con- algunas empresas lo tienen. con un equipo y una empresa predestinada a eso. Ujú. ¿Y vos con quién vais a la discusión en esa junta médica? ¿Quién te va a representar a vos, trabajador? ¿Se entiende? Bueno, es un médico de parte. ¿El trabajador con qué? Lo tiene que buscar al hospital, no sé cómo hace un trabajador para pagar un médico de parte. ¿Cómo hace? ¿Con qué? Es complicado. Bueno, por eso... O sea, me parece que estamos sobredimensionando las cosas innecesariamente. O sea, un trabajador, si va a una junta médica, o sea, es trabajador, gracias a Dios tiene sus recursos, puede o de su obra social o un médico pago, una junta médica, o sea, no me parece que están sobredimensionando las cosas, o sea, el control del ausentismo existió, Sí, va a bueno, seguir pero existiendo, me parece es perfecto. distinto el procedimiento de hoy, cómo se hace el control de ausentismo. Hay empresas que hacen control de ausentismo en forma ilegal, pero el que prevé la ley de contrato de trabajo es muy sencillo. Te llaman a la junta médica, el trabajador está obligado a presentarse, se revisa y bueno, se discute el certificado y la causal de la patología. Ahora acá están hablando de cuerpo médico, cuerpo de especialista en la materia, que lo puede conseguir el empleador, no el trabajador eso. No, a ver, el planteo tuyo es lógico porque, bueno, ves las cosas de una perspectiva. Porque lo he visto en la práctica también. Lo he visto en la práctica, cómo está el funciona. cuerpo médico de la Secretaría de Trabajo, que la Secretaría de Trabajo Acá, en Rosario, acá en Cañada no, en Rosario, está la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que también se hacen juntas médicas ahí. Hay otro lugar de juntas médicas que está por calle 9 de Julio, no me acuerdo el nombre, o sea, hay un montón. Y la verdad que esos organismos públicos son bastante ecuánimes. Es más, te diría que más tienen a favor del trabajador que del empleador. la de Superintendencia de Riesgo de Trabajo, permitime que no comparta. Las ART. Estamos hablando de ART. Perdóname que no comparta. Creo también pero bueno, es un tema puntual, ¿no? Vamos a ver, hay Es cosas un que tema la puntual, dinámica pero- vaya acomodando. hay un par de cosas también que he leído donde también he escuchado trabajadores que están un poco, digamos, como justificando ciertas cosas de la reforma, aunque parezca un poco increíble. Trabajadores, donde hablan de ciertos abusos, que me parece que es también de lo que se toma el gobierno. Entonces, bueno, ponen como ejemplo lo que pasa muchas veces con los maestros, con esas licencias larguísimas, o lo que ha pasado en fábricas, no vamos a dar nombre obviamente, ni qué fábrica, ni qué médicos, pero que bueno, había médicos que firmaban certificados a mansalva. Entonces, a ver, yo creo que hubo abusos, sí. Cuando vos no tenés el número, empezar a contar esos casos que terminan siendo aislados con la gran cantidad de masa salarial de asalariados que tenemos y que no todos hemos ido a trabajar enfermos, que eso está mal también. Y hemos permanecido, hemos estado en el trabajo cumpliendo las responsabilidades. Que me parece que tomar eso como excusa de decir sí, porque hubo abusos entonces, que me parece que viene por este lado, en esa parte de lo que vos decís, exactamente, de que sea más exigente en ese sentido. En la práctica ya operaba esto. Por ejemplo, CEMI tiene un servicio de esto y bueno, vos presentás un certificado y al otro día hay empresas que te lo mandan a tu casa. Hoy es ilegal, sí, pero lo hacen. Uh-huh. Es el famoso control de ausentismo. Yo presento un certificado, vos me tenés que citar a una junta médica, no venir a mi casa. Mi casa es mi casa. Si presenté el certificado, presenté el certificado. La ley que dice que
me tenés que citar a una junta médica, ¿sí? Y yo tengo que ir, eso es lo que dice la ley. Pero hay empresas que lo hacen de otra forma, ese famoso control de ausentismo. Obviamente que uno ve abusos y cosas que, bueno, habrá que corregir, pero y uno siempre le dice al trabajador, mira, el laburo, no falta el pedo, perdón. Claro, ¿no? exactamente. Pero bueno, es como el presentismo, ¿viste? Y es negro, y se paga en negro, y bueno, y se acepta, y bueno, y si me engripé para ir al presentismo. Sí. Para ir... Hablo de la parte privada. No, de lo sí. público. Uno de los temas que quedó pendiente. Es que la reforma es para la parte privada, es Claro. también algo Sí, que sí, hay que informar. Sí. Al empleado público no, el sector privado. Que vos decías de las indemnizaciones. El cálculo, el nuevo cálculo, digamos. El sistema de la UOM, corregime. ¿El sistema de la UOM? De la UOM. ¿De qué cosa? El de la fondo UOCRA. No, el la UOCRA. La UOCRA. De hecho está basado en ese convenio. La Sí. construcción. Funciona recontra bien. No conozco un solo empleado de la UOCRA que se queje porque termina su vínculo laboral y que, bueno, más allá que después los recontratan, pero funciona bien. Es que ahí está cómo No, funciona. pero es por la actividad, ¿no? Claro. Y a lo mejor podría haber otra actividad similar a UOCRA que podría implementar lo que era la libreta de desempleo. Claro. Pero no todas. No, pero no van a perder el cobro de indemnización. O sea, el aguinaldo también es un derecho, está contemplado en la ley. No, si sí. Si lo echás, No, Se quita del cálculo. Lo que Sí. dice ella Ahí es que se quitan del cálculo y bueno, termina siendo más barato. El aguinaldo sería el sueldo 13 completo. Entonces se saca del cálculo indemnizatorio, se sacan vacaciones. Se puede abonar en 12 cuotas también. Baja la base de cálculo para la indemnización. Después el régimen sigue por año de trabajo, un año de antigüedad, los 3 meses, eso es lo mismo. Y el tema también que preocupa acerca de hoy quedarte sin trabajo, más allá de la indemnización, que no dice se quedan sin indemnización, sino que hay una nueva fórmula, que es, calculan un 33% menos de lo que hoy estaría percibiendo cualquier trabajador. El tema es quedarte hoy sin trabajo en esta economía que tenemos. El otro día lo escucho a Majul diciendo, la verdad que hay cada impresentable diciendo cada cosa y diciendo que esa gente en FATE que se quedaba sin trabajo podría abrir mañana con ese fondo de indemnización un parripollo o podría empezar a trabajar en cualquier aplicación. Estamos hablando de trabajos completamente precarizados, que es lo que no queremos, que es mi sospecha ante este gobierno. ¿El gobierno qué quiere? ¿Que estemos cada vez más precarizados? No, bajo ningún punto de vista, no. No, yo creo que ver las cosas de esa manera es un error garrafal, ¿no? Al contrario, yo creo que este presidente quiere una Argentina preparada, competitiva, un argentino estudiado, capacitado. De hecho, tengo entendido que los planes sociales se van a seguir cobrando, pero van a empezar a darles cursos de capacitación de oficios, medio oficio, hay personas capacitadas en oficios, faltan. Me parece que no, todo lo contrario. O sea, el país somos todos, trabajadores, amas de casa, profesionales, empleados públicos, somos todos. Y en la medida que estemos todos bien, o sea, que todos estén bien, y cada vez mejor vamos a estar bien. Ahora, te hago una pregunta, no es que sea responsable, sino a lo mejor me lo podés contestar desde tu información y tu perspectiva. Esta apertura indiscriminada de las importaciones, sí, más otras cuestiones propias de la realidad económica que estamos viviendo, que está dejando toda esta gente sin trabajo, desempleado y demás. ¿Vos ves que brevemente esto se puede llegar a reincorporar nuevamente una persona, por ejemplo de FATE, en lugar de poner el kiosco o el parripollo, conseguir un trabajo como el que tenía o similar? Yo creo que, me estás haciendo que haga futurismo cuando en realidad yo creo que te voy a contestar como persona, como lo que haría yo, o que también fui empleada muchísimos años. O sea, no es que mi vida, no, yo pasé por relaciones de dependencia mucho tiempo, o sea, fui empleada y la verdad que tuve
muy buenos empleadores, también he sido buena empleada, y si me pongo en el lugar de esa persona, a ver, creo que el ser humano tiende a tratar de salir adelante y buscaría otro trabajo, no sé si igual o quizás mejor, yo creo que lo va a conseguir. Y si quiere ser independiente y tener su emprendimiento y como dijo Majul, invertir esa plata y criar gallina en su casa o ponerse un parripollo, me parece que está perfecto. Yo creo que no podemos generar monstruos de situaciones cuando en realidad, a ver, no es la primera vez en la Argentina que también, te vuelvo a repetir, desde 2011 que no se generaba empleo privado en la Argentina. Entonces, que ahora se escandalicen porque puede llegar a cerrar o cierra esta empresa de neumáticos que casó en el zoológico, que, mirá, pensemos las cosas sistémicamente. ¿Cuántas personas han ido a comprar las cubiertas de los autos, para dejarme terminar la idea? Sí. ¿O a Paraguay o a Chile? Muchas. Muchas. ¿Por qué? Porque acá estaban incomprables. Esa plata que se fue a Chile, si yo acá tenía competencia, tenía las de FATE, las que venían de China, de Kuala Lumpur, a distintos precios y podía elegir cuál compraba, esa plata en vez de irse a Chile se quedaba acá. Y quizá la pagaba menos, y ponle que de 100 que me cobraba el de FATE, la pagaba 50, esos 50 que no gastaba en la cubierta lo gastaba o en el bar de la esquina de mi casa, o comprándome algo en la tienda. ¿Vos me entendés? Pero eso... Es tan trágico, porque... No, trágico no, por eso te pregunté de tu perspectiva, porque es una idea eso. Decir, a ver, yo me voy a ahorrar con lo importado, me voy a ahorrar plata que voy a poder gastar en otra cosa. Exacto. Primero tengo que tener plata. Si me despidieron, ¿cuánto tiempo voy a tener plata? A ver, acá mucha cuestión también de la parte de comercio y de industria que estamos hablando, es que cayó el consumo fuertemente. El poder adquisitivo se deterioró terriblemente. Te hablo de Cañada. Terriblemente. Después lo del 2011, que no se crea un solo puesto de trabajo, qué sé yo, acá se hizo un área industrial, ¿cuántas empresas hay ahí que han creado puestos de trabajo? No es tan que no se creó ni un puesto de trabajo. Acá, fíjate vos, Cañada, tenemos un área industrial, ejemplo, con un montón de empresas privadas que funcionan. Tomando el ejemplo de Cañada, vos decís Sí. que se paró el consumo. Nosotros tenemos como hábito, como familia, salir a caminar por la ciudad, determinado horario, generalmente tardecita, noche. O sea, gracias a Dios, la mayoría de los bares de Cañada, y no me muevo solamente en el centro, vamos hasta el barrio ferroviario, volvemos, están activos, están siempre llenos de gente. O sea, no me parece que quizás bajaron el consumo de algunos rubros, son cuestiones estacionales, qué sé yo, pero no veo las cosas tan graves. Veo más gente en la calle consumiendo en los bares que hace... A ver, el sábado estaba con un amigo que es carnicero de acá cerca, de donde estamos hablando. Bueno, te dice lo que aumentó la carne, la gente no lo puede comprar, te habla de los cortes que compra, que no está vendiendo la misma cantidad de carne que... Porque yo lo cargaba. Le digo, yo tengo dólares y bajan, y vos vendés carne, aumenta, o sea, tenés que ganar más plata vos que yo. Entonces, bueno, y le cuesta vender, ¿viste? Entonces... Tengo un amigo que es productor de agropecuario, o sea, cría vacas, y el otro día casualmente en este marco de conversación, como estás planteando vos, una persona que planteaba lo que vos decís, y este chico dijo, mira, yo crío vacas, a mí me siguen comprando la misma cantidad de vacas, o sea, como que el consumo no bajó. Si se ha bajado el consumo, el que cría vaca y vende vaca... te hablaba de comercio, carnicería, no crianza. No, por eso, pero las vacas las crían en el campo y se las venden en la carnicería. Sí, pero bueno, a ver, también exportan las vacas, qué sé yo, ¿viste? No es que... Una cosa es criar y otra cosa es vender en el mostrador. Para pero ir bueno, cerrando, porque perdón, aparte... ya terminamos hablando de la carnicería, porque podríamos comer un asado. 21:30, está carísimo, no podemos. No, es, ¿Cómo no? Una por semana. Para ir cerrando, pero con un dato en Fudeca, hace poco, en su página tiene una encuesta, un relevamiento de que se han perdido más de 600 puestos de trabajo solo en Cañada de Gómez en estos últimos 10 meses. Eso también como para ver
por ahí lo que dice Alejandro, me encantaría hablar con los comerciantes de Cañada. Yo también salgo, ayer vi un panorama donde había mucha gente dando vueltas y poca gente sentada en los bares. Sí veo, como vos, otras veces donde hay gente en diferentes lugares, no a tope, no a lleno, sí, en algunas fechas particulares, pero yo no sé si eso es medición de alguien, porque también el fin de semana cuando la gente aprovecha para salir. Hay un informe del Centro Económico, me dijeron, y no presté atención, no sé dónde lo puedo, pero me dijeron que hay un informe del Centro Económico de la situación de los comercios. Hay muchas cosas a las cuales prestarles atención, que tienen que ver con esto de la venta de ropa, con la apertura también de los locales comerciales chinos, que por ahí también venden lo mismo que algunos locales y algunos comercios tradicionales, Cañada de Gómez. Y bueno, hay que ver también, una cosa es cómo se las arregla una, cómo se las ingenia para competir, y otra es cuando directamente se deja desprotegido al comerciante local, como el mismo comerciante que también da laburo, un laburo que muchas veces es de calidad contra otros que básicamente están rozando la explotación. Ay, qué feo, los chinos me van a ir a buscar a mi casa. Me van a explicar una toma. Otra nacionalidad. Porque está todo bien con los chinos. Los chinos vienen con todo. Está todo bien, pero bueno, también hemos sido testigos de muchos problemas que han tenido. Ojalá que cambien esas condiciones, que sepan que acá hay que pagarle bien al empleado, si uno quiere que trabaje. O sea, hay que cumplir la ley. Entonces, bueno, yo para ir cerrando, primero súper agradecida con los dos, porque han aceptado, porque hemos mantenido, creo que, un buen nivel en el debate. Un respeto. Sí, señor. A Paola, que se escapó, pero bueno, ya. Vamos a saber si en el 2027 la tenemos en alguna lista, capaz, ¿no? Año de elecciones el año que viene. Me parece que las dos colegas la ven en lista. No, yo no. ¿No? Que no me gusta. Yo quiero otra cosa, a mí me gusta otra parte de la política, No lo electivo, sino... No, yo acompaño, quiero ideas, apoyo. ¿Está bien? No, me gusta, mi vida tranquila, mi casa, la nena. Está bien. Bueno, pero también es parte. Me gusta... También hace falta. ¿Fuiste presidente departamental de la Juventud Peronista en algún momento? Sí. Hace mucho tiempo, ¿eh? Uf, cuando eras joven. Mira las canas, tengo 56, así que te imaginas, yo era los 30. ¿Cuánto? 56. Tengo militancia universitaria, claro. Consejero estudiantil en Derecho. Los dos desde muy chicos. ¿Qué sé yo? Bueno, ojalá que haya... Después tuve un... No por descontento, sino un alejamiento de la política por la propia actividad profesional. A veces se te mezcla, viste, el trabajo con el político y bueno. Ojalá esto sirva también para que vean que por ahí no son nombres que uno ve en las elecciones todo el tiempo en las listas, pero que sí o sea, no han dejado nunca la militancia. Estuve en Santa Fe, en el Senado, con el senador Betique, 10 años. ¿Sí? Dejé en el 99, fui en el 91 ya. Sí. Así que bueno, sí, estuve mi tránsito por la política. Hoy colabora con el partido, en elecciones, en el grupo, pero no... Pero la militancia no se abandona, ¿eh? Es un poco lo que dice la doctora, a veces la exposición, viste, permanente y demás, a lo mejor ya se me pasó esa época y por ahí estoy más para tirar un consejo, ayudar, empujar, que para el roce, ¿viste? El candidato tiene que tener ese candil, justamente, esa luz que le da, que vos lo ves, que está acá, que va allá, y a lo mejor uno que está más para otra cosa. Bueno. Pero bueno, no dejamos de militar. Está bien. De una forma se participa. Yo siempre digo que hay que participar. Hay que seguir invitando. Hay que participar, en donde te guste, pero participar, porque en definitiva el país, la ciudad, todo se construye con participación. O sea, hay que, si te gusta por acá, el camino que elijas, pero participar, no te quedes pensando en tu casa. Y siguen creyendo que la política es una gran herramienta transformadora. Total. Sí, por lo menos es la única que conozco por ahora. Sí. Es maravilloso. Que lo que sigue en algo, es loco, pero mirá cómo termina el debate.
hay que mejorarla y cada uno de su lugar y de su ámbito y después, bueno, yo di una opinión más que todo, por la experiencia y por decir, bueno, me parece que esto se tendría que haber debatido más. Bueno, la autora fundamenta un montón de situaciones reales que han pasado también, no es que está hablando de otra cosa. Sí. Fue también al hueso en alguna cuestión. Fue un lujo. Un lujo, gracias. La verdad. Gracias. Nos vemos la semana que viene. Gracias a todos. Gracias a ustedes.